Tierra Radio 1, con toda la actualidad de Londres y el mundo. Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana. Literatura, arte, cine, teatro, filosofía. ¿Cuál? 52. En el Antiguo Testamento judío, que es el libro de la justicia divina, hombres, cosas y discursos poseen un estilo tan grandioso que las escrituras griegas e indias no tienen nada que poner a su lado. Con terror y respeto nos detenemos ante ese inmenso residuo de lo que el hombre fue en otro tiempo. Y al hacerlo nos asaltarán tristes pensamientos sobre la vieja Asia y sobre Europa, su pequeña península avanzada, la cual significaría frente a Asia el progreso del hombre. Ciertamente, quien no es por su parte más que un flaco y manso animal doméstico y no conoce más que necesidades de animal doméstico, como los hombres cultos de hoy, incluidos los cristianos del cristianismo culto, ese no ha de asombrarse, ni menos aún afligirse bajo aquellas ruinas. Por el Antiguo Testamento es una piedra de toque en lo referente a lo grande y lo pequeño. Tal vez ese hombre seguirá pensando que el Nuevo Testamento, el libro de la gracia, es más conforme a su corazón. Hay en él mucho del genuino olor tierno y sofocante que exhalan los rezadores y las almas pequeñas. El haber encuadernado este Nuevo Testamento, que es una especie de rococó del gusto en todos los sentidos, junto con el Antiguo Testamento, formando un solo libro llamado la Biblia, el libro en sí, quizás sea esa la máxima temeridad y el máximo pecado contra el espíritu que la Europa literaria tenga sobre su conciencia. Mira eso, y para extrapolar un poco esto, yo que diría es la moral, como la vieja idea del cielo y del infierno, ¿no? Que uno es un soborno y el otro es un chantaje. Sí, esa es la idea, o me chantajeas o me sobornas. Si te sobornan con el cielo, te chantajean con el infierno. En el aspecto ético, eso desaparece. Porque en el aspecto ético lo que tú tienes es la esencia del ser. Y en cierto modo la aniquilación del ser, la desaparición del ser. Pero no hay chantaje, ¿sí me entiendes? Básicamente, tenemos que ser ecológicos. Sí, sea como ideología, puede ser ideología, pero es una necesidad. Porque fíjate, en ese mundo antropocéntrico, tenemos que cambiar el concepto de ecología. Nosotros no vamos a salvar el planeta, no es salvar el planeta. El planeta sigue sin nosotros. El planeta va a seguir totalmente destruido si la crisis ecológica no se detiene. Bueno, perecemos es nosotros, no el planeta. ¿Sí me entiendes? Tenemos que cambiar el enfoque. Perdón. El momento que yo con eso, tú sabes ya, porque lo hemos hablado un montón de veces, que tengo una incidencia fundamental. ¿Y cuál es? Que es que es verdad, el planeta va a seguir o no va a seguir sin nosotros, pero ¿qué importa que el planeta siga si sigue sin nosotros? Si mientras no estemos nosotros no como entidades físicas, personas individuales, sino como especie capaz de reconocerse a sí mismo como parte de la naturaleza, pero como el único elemento que es capaz de hacer conciencia y contradicción con la naturaleza, es que la naturaleza no existe. Es una pura entelequia pensar en la naturaleza si no existiera el hombre. Tú estás hablando de Berkeley, tú estás no, para nada. No existe la naturaleza mientras nadie la aprecia. No, al contrario, estoy hablando de Husserl en todo caso. Que diferenciaba, que bueno, no lo alcanzó a diferenciar muy claramente, Heidegger estuvo más pillo en ese sentido, pero digamos, la base fundamental es la idea de que no existe nada fuera de nosotros que pueda ser representado, porque solo puede ser representado lo que representamos y vivimos nosotros, es decir, cuando hablaba de la conciencia intencional y toda esa historia. Si no existe este micrófono que yo agarro con mi mano, si no, no existiría. Sí, existe la vivencia. Yo estoy con Enrique y precisamente... Increíble, me salieron berkeleyano. No. Salimos kantianos moderados. Kant tiene una frase maravillosa donde dice, usted puede encontrar el ser en muchas partes y puedes encontrar el ser en la naturaleza, pero ve a la naturaleza y encuentra el deber ser, no lo vas a encontrar. Claro, exacto. Es más o menos lo que la tú estás falacia diciendo. junguiana, precisamente, bueno, lo que Hume dice, la falacia naturalista, ¿no? Exacto, la naturaleza nunca nos va a decir, la naturaleza nunca me va a cuestionar moralmente a mí, es decir, nunca va a ser un interlocutor moral. Por eso lo que llaman el antropocentrismo, que podríamos simplemente llamarlo
humanidad. Es decir, los verdaderos interlocutores morales somos los humanos. Claro. Mira, yo estoy escribiendo, este tema a mí me apasiona porque estoy escribiendo justamente un ensayo sobre esto, ¿no? Y el otro día, pensando, estaba leyendo un libro de un jurista argentino, Raúl Zaffaroni, que es muy importante, que es el que dio la base de la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana, que se aprobó hace algunos años. La verdad que tú lo lees y desde el punto de vista de la intencionalidad, del respeto a la Pachamama, todo esto, es tan maravilloso, es decir, ecológico y físico en todo caso. Yo creo que es una trampa mortal entrar en ese argumento, ¿eh? Bueno, para recordarles que están escuchando Artefacto, el programa cultural que se transmite por radioextra1.com y es una producción de ZPR Radio. Con nosotros Paola, Enrique y Juan, hablando sobre moral y ética. Una pregunta para los dos, para Paola y Enrique. ¿Están de acuerdo con Wittgenstein que la ética no se puede enseñar? ¿Cuál es el proceso de enseñar ética? ¿Cuál es el proceso de engendrar una conciencia ética? ¿Cómo se podría hacer? Yo creo que lo que Wittgenstein quiso decir es que hay un elemento que no se puede, que no podemos tocar, que no podemos describir, que no podemos capturar con palabras sobre la experiencia moral. Es decir, hay algo que va más allá del lenguaje mismo. Porque cuando te hacen la pregunta de, por ejemplo, está una persona ahogándose en un río y tú sientes una necesidad humana de ir al rescate de esa persona, y en ese momento existencial, de preocupación, alguien te pregunta, ¿pero por qué lo vas a hacer? ¿Vas a arriesgar tu propia vida por un ser que no conoces? Esa respuesta es la que creo que Wittgenstein dice que no sabemos cómo responder. Sabemos actuar, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos expresarlo, porque es algo quizás místico. Él en un momento de su vida llegó a conclusiones sobre el misticismo que, como ustedes bien saben, en filosofía no gusta mucho hablar de eso porque no lo entendemos muy bien. Sí, porque siempre el misterio, todas las posiciones que terminan en esa postura. Porque lo que tú estás diciendo sobre la moral a mí me hace pensar en el eterno debate sobre lo sagrado, digamos, ¿no? Claro. Una cosa es la religión, lo divino, los dioses, pero es evidente que funciona en algún lugar de nuestra naturaleza, o como se le quiera llamar, una especie de sensación de lo sagrado, de algo que hay más allá, que no tenemos por qué transformarlo en Dios. Si lo transformamos en Dios lo hacemos en el espacio de lo divino, de las religiones, pero que está, ¿no? Es imposible Entonces, ¿quién puede explicar eso? Es imposible, las palabras no nos llegan. Curioso que Wittgenstein que dijera que de lo que no se puede hablar mejor que silencio. Pero bueno, después agrega esto, que en realidad lo que importa es lo indecible. Sí. Otra cosa, entonces solo nos queda la política como herramienta para implementar esa conciencia ética. Porque estaba pensando en ti, Paloma, en el ejemplo que estás dando. Ese ejemplo, por ejemplo, de rescatar a alguien. En la sociedad existen grupos de personas cuyo trabajo es rescatar personas, cuyo trabajo es arriesgar su vida. Y aquí quiero preguntarte, Paola, siempre se ha hablado de los movimientos filosóficos, pero ¿cuáles son los movimientos filosóficos latinoamericanos? Si podemos hablar de la única idea filosóficamente original de Latinoamérica, es tal vez se me escapó, Peruano. La del peruano, pero ¿cómo es que la de sí, no es Mariátegui, la que ¿cómo es? No, oh God, my goodness, se me olvidó, se fue de mi mente, la que politiza a Dios, ese matrimonio entre Marx y teología de la liberación, caramba, la única idea realmente original latinoamericana. Pero si nosotros nos fijamos en los filósofos latinoamericanos o en la filosofía que se ha producido en Latinoamérica, es una filosofía muy humanista. No es por ejemplo, Kant es un filósofo académico, eres académico, bastante académico. Claro que sí, pero yo creo que esa está en lo que se ve, la filosofía latinoamericana, al margen de que haya tenido mejores o peores pensadores, yo creo que hay unos cuantos pensadores que no están en el nivel de Kant o de, qué sé yo, o de Heidegger, evidentemente, pero también se pueden rescatar ciertos elementos originales, pero no importa, eso sería para hacer un programa completo. Lo que yo pienso es que en general la deriva de la filosofía en Latinoamérica ha siempre ligado a la filosofía desarrollada en el mundo europeo. Escribí un ensayo terrible sobre filosofía de la ciencia, y la profesora me llamó y me dijo, señorita, aquí hay un problema fundamental, que es que usted nunca dijo yo pienso. Y yo le dije, pero es que a mí me han educado para citar a otros, a mí no me habían educado para decir lo que yo pienso. Y fue ese día que me di cuenta que la filosofía en Latinoamérica es parte de un proceso también educativo, es
un proceso educativo que tiende hacia la canonización de ciertos pensamientos y hacia la, no diría dogmatización, pero sí hay una tendencia a no pensar por nosotros mismos. Por cierto, uno de los mensajes más importantes de Kant, en su famoso ensayo, que es la ilustración, Kant dice, sapere aude, piense por usted mismo. Y yo pienso que eso es algo que Latinoamérica está empezando a retomar y que nos haría mucho bien. Pero, y ahí viene un aspecto un poco más ético, el aspecto social, la crítica, por ejemplo. Y fíjate, la crítica como una forma ética. Para una persona como Octavio Paz, una sociedad no es moderna sin crítica. Tiene que aceptarse la crítica. Claro. La crítica como una forma de evaluación, no solo personal, pero también colectiva. Ahí está lo de que es un filósofo interesante español, bueno, filósofo, pensador, porque ya no se sabe lo que es filósofo, las fronteras se han roto un poco, pero Javier Muguerza, que es un español actual, que trabaja mucho sobre los temas éticos, ha desarrollado una idea de que la ética, la construcción ética, pasa fundamentalmente por la defensa de la disidencia, que es imposible una construcción ética sin el espacio radical de la disidencia. Increíble, es súper ¿no? interesante. Wow. Es interesante. Y un concepto que en cierto modo es Borges con la librería de Babel, que para que exista el libro tiene que existir el antilibro. Un poco eso, ¿no? Pero es cierto, la disidencia se necesita como una forma. La disidencia es importante para los pasos. Otro aspecto es la crisis. Si piensas en el concepto de crisis es como el motor de avance de la sociedad capitalista. Si no hay crisis, no cambian las cosas. Son las crisis las que realmente generan cambios. Y algunos de esos cambios son éticos, tienen que ser éticos. Pero si te fijas, de crisis en crisis, hasta llegar a un consenso que sea más o menos tolerable para el resto. Pero es de crisis en crisis. Y también uno se pregunta si la moral tiene un progreso natural, es decir, con el pasar del tiempo estamos en camino hacia ser mejores seres humanos. La moral siempre progresa, pueden haber retrocesos morales, porque es interesante, esas crisis pueden impulsarnos hacia adelante, pero también nos pueden retroceder. Podríamos pensar en los procesos políticos que están sucediendo en este momento.